Esta noche queremos comenzar una serie sobre el tema de la mayordomía. Hemos estado conversando con los diferentes hermanos que están a cargo de las reuniones caseras en las zonas diferentes, y decidimos hacer con esto más o menos como habíamos hecho con la serie sobre la familia, compartir el ministerio entre diferentes hermanos. Parece así que el domingo próximo hermano Eduardo Dúo tendrá a su cargo el ministerio de la palabra. Hoy no voy a abordar directamente el tema de la mayordomía, sino quiero presentar una introducción y establecer el marco bíblico para que entendamos la razón de Dios en enseñar a su pueblo que somos todos mayordomos. Yo quisiera invitarles a leer conmigo varios pasajes de las Escrituras, comenzando en Proverbios, capítulo 30. Proverbios, capítulo 30, versículos 7 al 9. Vamos a ver con estos pasajes el marco de los conceptos bíblicos relacionados con este tema. Proverbios 30, versículos 7 al 9. Son las palabras de Agur. No Achur, Agur. Dos cosas te he demandado, está hablando a Dios. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Esa es la primera cosa que pide a Dios. Y la segunda es, no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que, siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Muy interesante la sabiduría expresada acá. Otra vez quiero leer esa parte. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Como si todo hubiera adquirido por su propia mano. O que, siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Estas palabras señalan la amargura que procede de la pobreza y también el peligro de aumentar las riquezas. Es necesario enmarcar toda esta cuestión económica dentro de la voluntad de Dios. Vea que lo que Él teme, si sufra pobreza o demasiadas riquezas, lo que Él teme es que eso podría apartarle de Dios. Por un lado, con las riquezas se olvide de Dios y niegue a Dios. Por el otro lado, sufrir tanta pobreza que hurte y que blasfeme contra el Señor. Lucas 12 ahora, las palabras del Señor Jesús. Lucas 12, versículos 13 hasta 34. Lucas 12, versículos 13 en adelante. Le dijo uno de la multitud a Jesús, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es uno de los versículos claves del pasaje, ¿no? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Digamos juntos. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo,
la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Con eso Jesús nos enseña el propósito de esta parábola. Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, y mañana es echada al horno, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis, y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos, que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estas palabras de Jesús son calculadas para corregir el afán, la ambición y la ansiedad entre sus seguidores. Ahora unas palabras de Pablo en 1 Timoteo, capítulo 6. 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 10. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Quizás habría que mencionar una parte del versículo anterior, donde hablan de hombres corruptos de entendimiento, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y dice luego, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Esos son los elementos imprescindibles, básicos. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque
Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas. Si tomáramos tiempo para hablar de personas que han hecho eso, muchos tendríamos bastante que contar, que revela que es necio. Es necio. Caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Digamos juntos eso. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Noten que no dice que el dinero es la raíz de todos los males. Lo que está mal es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, yo quiero que tengan en cuenta estos conceptos al leer los próximos pasajes, porque parece que estos pasajes enfatizan la necesidad de conformarse con lo mínimo. Ahora vamos a ver un poco el otro lado de la misma moneda, porque todos son palabras de la sabiduría de Dios. Deuteronomio 8:18. Deuteronomio 8:18. Es un juego bastante feo contraponer un texto bíblico a otro. Eso no queremos hacer. Como hemos dicho muchas veces, es como el correr del péndulo. No es que tenemos que optar por un lado o el otro. Y es necesario entender que esos diferentes textos bíblicos que señalan diferentes aspectos son todos válidos. Evidentemente en algún momento nos vendrá mejor alguno que otro. Pero para comprender la verdad global, digamos, o la amplitud de la verdad, es necesario tomar en serio digo, toda esta gama de matices que presenta la Biblia con respecto a estas verdades. Deuteronomio 8:18, dice Dios a su pueblo: acuérdate de Jehová tu Dios. Moisés está hablando aquí. Porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Digamos esa frase juntos. Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Aquí Moisés señala que parte del pacto que Dios hizo con su pueblo incluía el darles poder para enriquecerse. Riquezas que proceden de otra fuente o que nos hace pensar que no vienen de la mano de Dios son mal habidas. Tenemos que reconocer que todo viene de Dios. Y es muy importante que el pueblo de Dios entienda que es Dios el que da poder para hacer las riquezas. Todo esto en relación a su obediencia a Dios y su fe. Dios establece eso. Cuando en este libro de Deuteronomio, Dios habla bastante de las riquezas, como también de la pobreza, en relación a su pueblo. Y Él les dice que si ellos le obedecen, si le hacen caso, Él les va a prosperar, les va a bendecir, les va a dar poder, riquezas, familias grandes, tierras, bienes, casas, y les va a hacer señorear entre las naciones. Pero por el otro lado, si desobedecen a Dios, si no toman en cuenta a Dios, si comienzan a deshonrar a Dios, Dios les quitará todo lo que les dio y les pondrá a la cola, a fin, debajo de los pies de todos. Así que es importante entender que Dios es el que da poder para hacer las riquezas. Las riquezas no son fruto de la viveza.
no son fruto de las mentiras, las maquinaciones, la trenza. Dios es el que da a su pueblo poder para hacer las riquezas. Tercera de Juan, el libro más chiquitito de la Biblia. No, debe ser la segunda, la más chica, la más chico. Página 1138, sé que es el fin de la Biblia. Tercera de Juan, versículo 2. ¿Todos tienen? Página 1138. Vea el deseo que expresa el apóstol Juan aquí. Versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué entienden ustedes por esto? Que Dios está haciendo que todo gire sobre una realidad, la prosperidad del alma. Es decir, el fuero interior, la parte vital de la vida. ¿Cómo andas en tu vida interior? ¿Cómo andas en tu relación con Dios? Si eso está bien, es el deseo de Dios, de que prosperes en todas las cosas y que tengas buena salud. No podemos nunca pensar en Dios como uno que quisiera darnos el hacha todos los días, uno que quisiera rebajarnos, uno que quisiera arruinarnos, uno que quisiera destruirnos. Sí, Él nos hizo. Eres más benévolo y más amoroso que el mejor padre en la tierra. ¿Y qué padre desea mal? El mal de sus hijos. Cualquier padre real, sincero, desea siempre el bien de sus hijos y hará grandes sacrificios para que sus hijos prosperen, para que tengan buenas notas en la escuela, para que tengan la ropa que necesitan, para que coman bien, para que gocen de buena salud, para que tengan buenos compañeros, para que tengan una buena proyección hacia el futuro. Todo padre bueno desea eso. Y Dios, el mejor de los padres, el que orienta a los padres, no va a desear menos, jamás. De modo que cuando decimos a otro, como aquí Juan dice a Gallo, yo deseo que prosperes en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, estamos encuadrándonos en la voluntad de Dios. Salmo 75, versículos 6 y 7. Salmo 75, versículos 6 y 7. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Es cierto, ¿no? A veces uno ve a otro erguirse con altanería y gran confianza en sí mismo. Y luego vemos que Dios le rebajó, le avergonzó. Y nosotros que no tenía grandes proyecciones ni posibilidades, no ofrecía mucha promesa, pero simplemente se conforma con hacer la voluntad de Dios y Dios comienza a ensalzar, a enaltecerlo. Dios es el que humilla a uno y enaltece a otro. Dios es el juez. Lo que quiero que vean en todos estos textos, como pueblo de Dios, es la necesidad de entender que para nosotros todo proviene de Dios. Dios no tiene ningún interés en que te enriquezcas si tu riqueza te va a alejar de Él. Como ningún padre conscientemente va a hacer algún favor a su hijo si entiende que ese favor le va a alejar, le va a hacer que niegue a su padre, que le aparte de él. No me refiero al sentido geográfico, porque eso es secundario, sino que se separe.
distanciamiento, exactamente. Ningún padre va a hacer un bien a su hijo que en el momento parezca bien si sabe que al postre le va a hacer mal, o que va a hacer una ruptura en las relaciones. De ninguna manera. Si él entiende que cada favor va a ser interpretado por su hijo como para reconocer la bondad, la benevolencia de su padre y para estrechar más las relaciones, va a seguir dando. Al fin y al cabo, mucho se reduce a una cuestión de confianza. ¿Puede Dios confiar en ti? Depende de cuánto tú confías en Él. Y tenemos que entender que es una de las cosas más claras en estos pasajes. Mire 2 de Samuel, capítulo 22, las palabras del rey David. 2 de Samuel, capítulo 22, versículos 33 hasta 37. Un hermoso testimonio de David. 2 de Samuel 22, página 326. Voy a leer los versículos 33 al 37. Dice David: Dios es el que me ciñe de fuerza, y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas, y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que no se doble el arco de bronce con mis brazos. Que se doble el arco de bronce con mis brazos. Está hablando de cómo Dios le ha guiado en la batalla, cómo Dios le ha hecho vencedor sobre sus enemigos. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Digamos juntos esa frase: tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Qué hermoso reconocer que Dios es el que le guió en la batalla, en los negocios, en la familia, en el trabajo. Dios es el que ha hecho esto, porque tu benignidad me ha engrandecido. Pensemos un poco en David. ¿Dónde comenzó David? ¿Cuál fue su punto de origen? ¿Qué es lo que él era cuando era niño? Pastor de ovejas, y el menor de 8 hijos. ¿Qué podría esperar? Pero evidentemente Dios fue benigno para con él. Y él siempre reconoció que la benignidad de Dios le engrandeció. Más tarde en su vida, cuando era rey en Israel y pecó gravemente y hizo censo entre el pueblo en desobediencia a Dios para enorgullecerse, él hizo mal, y vino el profeta y le advirtió de su mal y del castigo de Dios sobre él, y le dio a elegir entre 3 posibilidades: que haya pestilencia en el país, que vengan los enemigos a arrasar con ellos, o que caigan las manos de Dios, que les iba a dar un castigo. Él dijo, sin titubear, que caigan las manos de Dios. Siempre entendió que era mejor. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. Tu benignidad me ha engrandecido. Gloria a Dios. David es un buen ejemplo de esto, de cómo Dios le engrandeció. José es otro. ¿Recuerdan a José? ¿Cuántas lecciones hay en la vida de José? Comenzando entre los menores de hijos de su padre, Dios le engrandeció. Fue un largo proceso, ¿no? Algunos de ustedes recordarán el ministerio del hermano David Edwards sobre José, cómo era necesario ese, como dice, dientes de sierra, ¿no? Arriba y abajo.
exaltado y humillado, exaltado y humillado, exaltado y humillado, pero cada vez más grande, ¿no? Hasta que llegó a ser primer ministro en Egipto, habiendo comenzado como esclavo extranjero. Dios tuvo benignidad para con él y le engrandeció. Ahora vamos a ver si podemos evaluar un poco estos pasajes que consideramos. Primero, quiero decir que debemos entender que la prosperidad tiene un sentido amplio. Cuando yo hablo de prosperidad, no me limito a una condición económica. Prosperidad significa o implica amplitud, superación, generosidad, una conciencia comunitaria, responsabilidad de mayordomía. Se infiere la prosperidad en cuanto a un estado de bienestar general, salud, relaciones sociales, desarrollo del intelecto, cultura, una actitud relajada y de agradecimiento, felicidad en la vida, paz y orden en la vida privada y en la familia, contentamiento y agrado en el trabajo y una buena disposición para con otros. Todo esto son evidencias de prosperidad. Y cuando uno se pone a pensar, se da cuenta que son evidencias que acompañan una vida cristiana. ¿No nos enseña el Señor a gozarnos del trabajo de nuestras manos? A hacer lo mejor que podemos, a tener buena voluntad para con los demás, a conducirnos con orden, con paz, con disciplina, con claridad, con amor en nuestras propias vidas y en la familia? Pues Dios quiere que prosperemos. Debemos entender entonces que la prosperidad que Dios desea a sus hijos se entiende en un sentido muy amplio. Dios no tiene interés en que simplemente aumenten tus bienes, sino mucho más. Que crezcas en todo sentido, que desarrolles, que te superes, cada día andes mejor. No estamos diciendo que no habría algún problema, porque vamos a llegar a eso también, que evidentemente es parte de la vida. Estos pasajes también indican, al parecer, que el peligro principal del aumento de las riquezas de uno es que le puede aislar de los demás y hacerle volver muy egoísta, a la vez que cierra su corazón a Dios. Cierra su corazón a Dios y a los demás. No considera el propósito de Dios en su vida ni con sus bienes. Sería como recibir el bien y la gracia de Dios, pero para consumirlo en uno mismo, sin entender que la mayor bendición implica mayor responsabilidad. ¿Por qué Dios te bendice? ¿Para que estés feliz? Evidentemente, pero no es el fin. La bendición de Dios enriquece y dice el proverbio, no añade tristeza con ella. Es decir, es felicidad sin un dolor de cabeza la otra mañana. Es felicidad que perdura. Es felicidad que se extiende. También las palabras de Dios, a través de toda la Biblia, nos enseña que la bendición de Dios es, en parte también, para que tengamos que compartir con otros. Si yo tengo apenas poquito, en cualquier sentido, en sentido económico o espiritual o social, si apenas estoy subsistiendo, no me animo a dar a otro. Pero si tengo de sobra, claro, con mano libre puedo dar. Y Dios nos bendice para que de lo que sobra podamos bendecir a otros. Si yo estoy alegre, si yo estoy contento, si yo tengo buena salud, es relativamente fácil
dar a otros. Yo no estoy diciendo que es la única condición, estoy diciendo que es lo más natural. Cuando yo tengo lo que necesito y me sobra comida, es fácil invitar a otro a compartir conmigo en la mesa. Si yo tengo de sobra en cuanto a los bienes, es muy fácil dar a uno que está padeciendo necesidad. Si yo tengo energía de sobra y a uno le hace falta darle una mano, es fácil ayudarle. Y Dios quiere que todos tengamos con qué bendecir a otros, con qué ayudar a otros. Dios no tiene interés en un pueblo rebajado, apenas subsistiendo, reducido a lo mínimo, porque Él sabe muy bien que esa estrechez le va a impedir poder dar a otros. Ahora, con esto no quiero decir que muchas veces no pasa eso, porque Dios señala en su palabra eso. Pablo dice a los corintios que de su pobreza supieron abundar en bendiciones para con sus hermanos necesitados en Judea. Cristo señala la viuda que puso todas sus riquezas en el alfolí, ¿cómo se llama? En la alcancía. Su alimento. Sin embargo, es evidente que si Dios puede llevar un pueblo adelante y prosperarles y bendecirles, porque sabe que van a tener con qué bendecir a otros, le conviene a Dios. Por eso queremos orientarnos bien, para que podamos seguir adelante, para que Dios nos pueda prosperar, para que Dios pueda confiar en nuestras manos. Mayor conocimiento, mayores bienes. No es con el fin de que podamos tener una cuenta más grande en el banco o una casa más grande. Eso no es el fin. Y tenemos que orientarnos con claridad. Dios quiere un pueblo rico en bondad, rico en misericordia, rico en perdón, rico en bendición para con los demás. Le interesa a Dios. Le interesa a Dios la imagen que su pueblo tenga frente a los demás. Le interesa a Dios que otros vean, sí, pero ese pueblo anda bien, mira cómo se aman entre sí, cómo se ayudan. Mira cómo se cuidan los unos a los otros. Mira cómo hablan bien los unos de los otros. Pero fíjese, porque eso bien puede llevar a uno a pensar en su propia soledad y aislamiento. Dice, la verdad que me parece que yo voy a ir allí a ver qué pasa. Dios sabe que un pueblo bendecido es atractivo. Un pueblo feliz es atractivo. Así que tenemos que entender que el peligro principal de aumentar las riquezas es que puede llevarnos a aislarnos de Dios y de los demás y volvernos egoístas. Eso tenemos que batallar siempre en nosotros mismos. Cada vez que te das cuenta que estás volviéndote avaro, codicioso, afanoso, ansioso, ¿sabe lo que es bueno hacer en ese momento? Comienza a dar a otros lo que tienes. Eso corta ese espíritu rapidito. Yo les conté alguna vez de unos amigos nuestros en Estados Unidos que cuando estaban llegando al fin de la comida, no tenían con qué comprar más, entonces juntaron lo que había en el almacén de la casa y regalaban a otros. ¿No? Y se quedaron sin nada. Y vez tras vez han visto cómo Dios ha provisto. Efectivamente, el propósito es cortar con ese espíritu de afán, de ansiedad. El Señor dijo, no piensen en esas cosas. ¿Qué vamos a comer? ¿Con qué vamos a vestir? Ahora, no es para que uno esté desordenado, indisciplinado, irresponsable. Todo esto vamos a ir viendo las cosas, como Dios quiere que actuemos con fe. La tercera cosa que quiero señalar es esto, que
de estos pasajes. Dios es el que encamina el desarrollo y el destino de su pueblo. Dios determina el destino de su pueblo y se interesa en el desarrollo de ese pueblo, sea esto en forma particular o colectiva. Es decir, Dios se interesa en ti personalmente, pero también se interesa en toda la comunidad de la cual tú eres una parte. Por más que Dios deseara nuestro enriquecimiento en sentido amplio, más necesario es una relación de estrecha dependencia de Él. Si Dios sabe que al cortarte el sostén y hacerte perder el trabajo te va a hacer orar y buscarle a Él, capaz que te corte el trabajo y el sostén. ¿No oyeron? Porque mucho más importante es que busques a Dios. Dios no tiene ningún problema, una vez que aprendiste esta lección, darte un mejor trabajo y aumentar tu sostén al doble. Uno cuando está allí abajo en el fondo piensa, pero eso es imposible. Pero Dios no tiene ningún problema. Ningún problema. Dios no tiene la mano corta. Dios no está incapacitado. Él es el que da poder para hacer riquezas. Pero si es que para acercarte a Él conviene cortar la fuente, Él cortará la fuente sin, ¿cómo se llama? Abrir y cerrar ¿cómo cerrar y abrir los ojos? Sin titubear, sin parpadear. Muy bien. Estoy aprendiendo este idioma. Tenemos en un santiamén, muy bien. Tenemos que reconocer que todo bien viene de Él. ¿Quién recuerda ese texto en Santiago 1:17? Así es. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de Dios. Amén. Y tenemos que reconocer que no dejemos a ningún bien que nos aparte de Él, ni que ofusque la claridad de nuestra responsabilidad moral. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios tiene mayor interés en la formación de un carácter sólido, estable, moral, leal, que un placer momentáneo que te deja flojito y sin formación. Un padre que tiene mucho y puede mucho, que da todo a sus hijos que ellos piden, es necio. Es necio. Porque no está formando el carácter de sus hijos. No es que Él les desea mal, sino todo lo contrario, Él les desea el bien. No es que no puede, que Él está buscando formar sus conceptos, formar su carácter. Aun cuando puede más, hay veces cuando la sabiduría le enseña, no conviene darles todo lo que piden. O enseñarles el camino por el cual pueden con su trabajo lograr algo. O con merecer algo avance. Dios también tiene mucha sabiduría. Y lo que Él busca es formar nuestras vidas para su gloria. Aun cuando la Biblia nos indica la necesidad de exhortar los unos a los otros, en todo lo que atañe a la edificación, no debemos dar lugar a enjuiciar los unos a los otros. Una de las cosas que tenemos que erradicar de nosotros es el pensar mal de otros. ¿Viste el otro? Compró un nuevo auto. Debe tener la guita loca. ¿Por qué vamos a enjuiciar la cosa así?
¿Quién sabe si no está empeñado hasta las cejas? Quizás habría que tenerle lástima. Lo que estoy diciendo es que no podemos conocer en el fondo lo que está pasando allí. Ahora, si es conveniente, podemos exhortar, debemos exhortar los unos a los otros. Si te parece que uno está volviéndose muy afanoso, muy ansioso, muy ambicioso con las cosas, exhórtale. Pero no le enjuicies directamente, si no sabes realmente lo que está pasando en el fondo, en su corazón. Tenemos que cultivar entre todos una buena disposición para gozar cuando los hermanos prosperan. Cuando vemos que uno consigue un mejor trabajo, o que le dan doble el sueldo, o que puede mudarse a una casa mejor, o que compre, en vez de andar en la moto o bicicleta, que puede comprar un autito, o que del autito compre un auto un poquito más grande, como la familia crece. Todo esto tiene que motivar a nosotros una legítima alegría. Sinceramente. Vamos a estar mirando con lupa a ver qué hizo él para sacar eso. Vaya a saber qué mentira contó, o en qué tren se entró, o qué amigo tiene la mafia. Tenemos que alegrarnos sincera y legítimamente cuando vemos que los hermanos estén prosperando. Ahora, no es para cegarnos, porque realmente si vemos que un hermano se ha vuelto avaro, o ha cerrado su corazón, merece una exhortación, pero no un enjuiciamiento. El juicio está en las manos de Dios. Y si llegáramos a tener que enjuiciar a un hermano, es solamente después de tener bastante evidencia y claridad, no en base a suposiciones y sospechas. Es decir, vamos a dar lugar a una actitud de esperanza en Dios, de confianza en Dios. Y cuando vemos que otros avancen, que podamos decir, para eso estuve orando, que avanzar, gloria a Dios. Yo estoy tan contento de estos días al ver que Dios está bendiciendo a algunos y dándoles un mejor trabajo. Estoy tan contento también que Dios ha puesto a Eduardo en un lugar en la compañía donde ha podido ubicar unos cuantos. Como veo que Héctor está avanzando con su trabajo, aunque el pobre está trabajando 35 horas por día. Todo esto le va llevando adelante. Y todo esto es muy significativo, porque Dios está bendiciendo a su pueblo. Si no aprendemos a gozar, si comenzamos a dar lugar a esas pequeñas sospechas y riñas y dudas, ay hermano, eso nos va a arruinar. No vamos a dar lugar a esas cosas. Y uno tampoco lo debe decir, a ver cuándo me va a tocar a mí. Espera en Dios. Difícil que te toque antes de que cambie la actitud. Y cada vez que ve que Dios esté bendiciendo a uno y otro, gócese legítimamente. Aleluya. He oído tantas veces en este país que nadie puede avanzar si no miente, si no actúe con viveza, si no esconde cosas, si no robe. Y yo estoy con muchas ganas de comprobar entre el pueblo de Dios que no hace falta proceder con inmoralidad o deshonestidad para avanzar. Es Dios el que da poder para hacer riqueza. Es Dios quien encamina a su pueblo. Y al terminar esta noche les voy a señalar algunos elementos claves para la prosperidad. Pero tenemos que enmarcar todo esto dentro de un cuadro moral, claro, honesto, limpio, que honre a Dios, que nos acerque a Dios. Entonces la prosperidad no será simplemente de orden económico, sino en todo orden de la vida. Las riquezas no convienen a un necio. Si uno da un montón de plata a un chico de 6 años,
¿en qué la va a gastar? Yo me acuerdo una vez cuando mi hijo era bastante más chiquito, no sé cómo fue que adquirió bastante plata, no me acuerdo ahora cómo era, si era mal habido o bien habido. Pero sé que fue al kiosco de la esquina y compró un montón de esas cosas que se cortan y se pegan los libros, ¿viste? No sé cómo. Figuritas. A los 3 días todo se terminó en el tacho. Pero había gastado un montón de plata. Claro, le hablamos, le retamos, le aclaramos y nunca volvió a hacerlo. Si uno da un montón de plata a un chico de 13 años, ¿en qué la va a gastar? Si es verano, lo va a gastar todo en helados. No conviene al necio las riquezas. Pero si uno es padre de 5 hijos y consigue un montón de plata, ¿en qué la va a gastar? Probablemente en sus hijos, en su familia. Muy bien, de verdad, fenómeno. Ahora bien, tenemos que enfocar las cosas así. ¿Cuál es el deseo de Dios para con sus hijos? Yo entiendo que el fondo de la cuestión se presenta en Génesis 1, 27 y 28. Quiero leer allí esos 2 versículos. Génesis 1, versículos 27 y 28. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué es lo que dijo Dios aquí? Creó al hombre a su imagen. Ahora, después, ¿qué tarea le dio? ¿Cómo le orientó? ¿Qué tenía que hacer? Multiplicarse y llenar la tierra y sojuzgarla, señorear en toda la creación. Tomar dominio, exactamente. Allí está la orientación básica y vamos a ir analizando. Dios nos hizo a los hombres a su imagen, lo que establece la esencial dignidad del hombre y el favor de Dios para con él. Yo tengo hijos a mi imagen. A mí me interesa mucho más el comportamiento de ellos que de todos los demás que no tienen mi imagen. A mí me interesa mucho más que ellos avancen, que crezcan, que prosperen, porque tienen mi imagen. Dios dio su imagen al ser humano. Eso establece la dignidad del hombre. Dios no nos dio hocicos como dio al perro. Dios no nos dio Dios no nos programó. Algunos hemos manejado calculadoras o computadoras que responden a cierta programación. El hombre no ha sido programado. Dios dio al hombre su imagen y con eso le dio bastante confianza. Nos dio libertad de acción y de decisión. Nos dijo lo que tenían que hacer y nos dejó tranquilos para hacerlo. Piénsenlo bien. Porque todos esos cuestionamientos acerca de ¿por qué Dios no para las guerras? ¿Por qué Dios permite que miles de personas mueran de hambre? ¿Por qué Dios permite la brutalidad del ser humano para con otros seres humanos? ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento, maldad, enfermedad, pestilencia en el mundo? ¿Por qué permite Dios todo esto? Pues queridos, no podemos tener la torta y comerla también. Nosotros no somos fichas en una tabla de ajedrez.
Cada uno es un ser humano con libertad de acción, de decisión y de conciencia. Cada uno es responsable por su vida, por sus acciones y por sus reacciones delante de Dios. Cada uno dará cuenta de sí a Dios. Por más que escape todos los jueces aquí en la tierra, dará cuenta de sí a Dios. Dios dio al hombre una tremenda responsabilidad. Ahora, cuando menos, esto abre un horizonte tremendamente amplio, más allá del aquí y ahora. Por supuesto nos interesa el aquí y ahora, pero no estamos esclavizados ahí. No estamos clavados en este lugar o en esta situación. Hay amplias posibilidades de desarrollo. Dios dijo al hombre, allí está la tierra. Adán levantaba la vista y no podía ver más allá del horizonte. No se podría haber imaginado cuán grande era esa tierra. Si él hubiera pensado que hay tantos miles y miles de kilómetros cuadrados que él tenía que sojuzgar, seguro que se hubiera vuelto muy, muy tímido. Le hubiera llenado un complejo de inferioridad. Se hubiera echado atrás y dice, ay, Señor, yo no puedo hacer eso. Pero Dios le abrió un amplio horizonte y prometió estar con él. Le dio sabiduría y gracia para hacerlo. Entonces tenía que seguir adelante. Claro, él gozaba de la presencia de Dios, de la bendición de Dios, lo que justamente hizo posible todo eso. Dios comisiona al hombre a señorear sobre todo y a extender el reino de Dios por doquier. Esta comisión implica una gran responsabilidad, como también implica la bendición de Dios al obedecer. Ahora, todo esto implica la formación del carácter del ser creado. Vamos a mirar algunos textos que amplían un poco esto. Eclesiastés 3, 9 al 13. Otro de esos libros difíciles de encontrar, ¿eh? Eclesiastés. Capítulo 3, versículos 9 al 13. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Yo he pensado tantas veces en esa frase, Dios puso eternidad en el corazón de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. ¡Qué hermoso! Es un hermoso pasaje, ¿no? He conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Esto suena como algo que para llevarnos bien, a orar por la nación, en fin, todo para que haya paz y gozo y alegría en la tierra. Dios nos ha dado esta tierra para dominarla. Proverbios 25 ahora, versículo 2. No me gusta muy mucho la traducción aquí, pero les voy a tratar de dar un sentido de lo que está en este versículo. Proverbios 25, 2. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo.
Yo pienso que está refiriéndose aquí no simplemente a los reyes que gobiernan sobre las naciones, sino esencialmente al ser humano en su comisión de dominio. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo hace le parece que Dios puso el petróleo en el fondo de la tierra? Hace siglos y siglos y siglos. ¿Cuándo lo descubrió el hombre? Miren, en cuanto al uso más o menos racional recién el siglo pasado, ¿no es cierto? Dios lo tenía todo escondido allí. Ahora nos dicen que para fines de siglo la mayor parte va a estar casada y no va a haber más. Entonces, ¿sabe lo que va a ser interesante ahora? Ver qué otra cosa escondió Dios que todavía tenemos que descubrir para seguir viviendo aquí en la tierra, si es que Dios nos da más tiempo. ¿Quién escondió en el seno de la tierra el oro, el bronce, el estaño, el hierro, el aluminio, la sal? Si Dios puso todo allí, lo escondió todo. La naturaleza es orden de Dios, es obra de Dios. Todo está ahí. Ahora fíjese, cuando Dios dijo al hombre que tenía que extender su dominio y sojuzgar todo y señorear sobre todos los animales y toda la creación, está implicado allí todo el desarrollo científico, tecnológico. El hombre no está pecando cuando investiga, cuando cava un pozo para ver lo que hay, cuando sube a una montaña para ver lo que está en la cima, cuando quiere volar al espacio para ver lo que hay por allí. No, Dios puso eternidad en el corazón del hombre y quiere ver hasta dónde puede llegar. Lo que es importante es que cada hombre entienda que por donde llega es para llevar la verdad de Dios, el reino de Dios, el amor de Dios, que se va a usar todo lo que descubre para el bien de los demás y para glorificar al Señor. ¿Cuántos adelantos técnicos ha habido solo en el campo de la electrónica en los últimos años? ¿Cuántos hay que han preguntado, ¿por qué gastar tanta plata en mandar objetos a la luna o al espacio? Pero es que con esos experimentos el hombre va satisfaciendo un poco su curiosidad, descubre más preguntas que respuestas y nos trae un montón de beneficios de paso que no hubiéramos tenido si no hubiera ido alguien a la luna. No tenemos que preocuparnos por qué los hombres se van metiendo en todo. Es que Dios puso eso en el corazón. ¿Por qué el ama de casa, cuando está cocinando, quiere apartarse un poco del libro de recetas y meter alguna otra cosa que no está en el libro a ver cómo sabe? Y pues usa a su esposo y hijos como conejitos de Naín. A veces sale bárbaro. Y uno dice, querida, hazlo otra vez. Me olvidé lo que puse y no puedo hacerlo otra vez. Es que el ser humano es curioso. Investiga. Por eso, queridos, tenemos que animar esas cosas. Si nosotros nos echamos atrás diciendo, no, yo no quiero extenderme acá y no quiero hacerme acá esto y vaya a saber cómo va a resultar así. No, yo me quedo aquí tranquilito, en mi puestito, en mi trabajito. No estás cumpliendo el propósito de Dios. Dios quiere que te superes. Dios quiere que avances. Dios quiere que experimentes un poco, que des pruebas, a ver cómo sale. Dios puso eso en el corazón del hombre. Y la prosperidad requiere esa investigación, esa extensión, ese sojuzgamiento. Algunas veces vas a pegar la nariz, pelar la nariz contra la pared. Es parte del proceso. Pero vas a aprender un montón de cosas mejores que riquezas. ¿No es cierto? ¿Me comprenden, hermano? ¿Me hago entender? Ahora es importante todo esto. Proverbios 22, 1 al 4. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas,
y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. ¿Escucharon eso? Hay algunos ricos que no creen que Dios hizo los pobres. Y hay algunos pobres que no creen que Dios hizo los ricos. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Toma. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Digamos juntos. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Déjenme al final ahora citar o señalar algunos elementos claves en la prosperidad. Yo pienso que es natural querer prosperar, en todo sentido. Lo que más salta a la mente casi siempre es el orden económico. Pero yo vuelvo a recalcar, vez tras vez, que si la prosperidad solo es de orden económico, vamos a estar más pobres que ricos. Tenemos que prosperar en un sentido también cultural, social, en la familia, en el trabajo, en la actitud, en la amplitud, en la generosidad, en todo. Dios quiere que prosperemos. ¿Cómo entonces podemos prosperar? El primer elemento que señalo es autodisciplina, dominio de sí mismo. El que no controla su espíritu, el que no sabe dominar sus sentimientos, el que se deja llevar por el capricho, por el enojo, el que vive de reacciones, de nerviosismo, no puede prosperar. Dominio de sí mismo, el poder sentar y calcular, vamos a hacer esto y vamos a hacerlo así y así. Vamos a dejar esto, vamos a sacrificar esto, vamos a disciplinarnos, vamos adelante. Autodisciplina, dominio de sí mismo es uno de los elementos más importantes para que prospere. No piense nadie que la prosperidad es simple y llanamente resultado de un regalo de Dios que cae del cielo. Hay chicas que quieren casarse con un rico. Todo viene fácil. O hay varones que quieren casarse con una rica. Y hay hermanos que oran, Señor, mándenos un ricacho. No es el camino, no es el camino de Dios. Dios no te va a servir todo sobre un plato. Aprende la disciplina, aprende a dominarse, aprende a controlar sus emociones, aprende a hacer planes y seguirlos. La autodisciplina, el dominio de sí mismo, es también don de Dios. Aprende a desarrollarlo, porque no puedes prosperar sin eso. Eso implica una fibra moral, una firmeza frente a tentación. El que cae cada vez que haya tentación no tiene fibra moral, no tiene disciplina de sí mismo, no tiene dominio. Como aquel que dijo, yo puedo resistir todo menos tentación. Entonces no resiste nada. Dominio de sí mismo. ¿Ves algo? Nadie te ve, lo podrías llevar, nadie se va a dar cuenta. Dominio de sí mismo te hará borrar ese pensamiento inmediatamente, ni dar albergue a semejante ocurrencia. Dominio de sí mismo. Cuando las cosas están difíciles y las papas queman,
y las acusaciones y recorriendo acá y allá, poder estar firme y tranquilo, sabiendo que uno actúa con honestidad y integridad. Eso es dominio de sí mismo. Sin eso, no hay prosperidad que venga para bien. Aprende a dominarse, hermanos. Hemos hablado tantas veces de esto en privado y en las reuniones, que muchos me van a recordar siempre como aquel que siempre está hablando del dominio de sí mismo. Pues les hará mucho bien. Mucho bien. Yo he aprendido que Dios, yo no sé si teológicamente tiene razón, pero en la práctica anda así. Dios no puede dominar a uno que no domina a sí mismo. Atarle sí, pero el Espíritu Santo no puede obrar libremente en uno que no tiene dominio propio. ¿Me escucharon? Para que goce continuamente de la guía del Espíritu, es imprescindible tener dominio propio. El segundo elemento, diligencia, disposición de trabajar. Diligencia, no esquivar el bulto, hacer lo que viene a la mano a hacer, sin estar pensando en algo más lindo, más cómodo, más agradable. Tiene un trabajo que hacer hoy, no postergues hasta mañana, pudiendo hacerlo hoy. Diligencia. Esto hace falta hacer. ¿Cuántos pueden hacerlo? Hazlo tú. Manos a la obra. Diligencia. No esperes para hacer lo que hace falta hacer. Pero si no alcanza, es otra cosa. Pero pudiendo hacer algo, y sabiendo que hacerlo hará bien a otros, a la familia, a ti mismo, a otros, ¿por qué no hacerlo? Diligencia. Disposición de trabajar. No tengas temor de ensuciar las manos, de ocuparte en algo que es indigno. Diligencia. No vamos a prosperar si no tenemos diligencia. ¿No es cierto? Amén. Seamos diligentes, hermanos. La tercera cosa, sabiduría. Sabiduría. Hacer las cosas sabiamente, no de cualquier forma. Lleva más tiempo a veces hacer las cosas con sabiduría. Es más complicado a veces, pero el resultado siempre es mejor. ¿Ah? Uno sabe que, vos de la ama de casa, sabe que puede hacerlo de cualquier forma. Total, van a comer lo que ponga en la mesa. ¿Y por qué no preste un poquito más de cuidado y hacerlo sabiamente? No simplemente para que tengan con qué llenar el estómago, sino que también coman con gusto. Hacer las cosas con orden. Hacer las cosas con buen gusto. Hacer las cosas a tiempo. Todo eso requiere sabiduría. En el trabajo que tú haces, en la calle, o en el taller, o en el banco, en el negocio, sabiduría te guiará a hacer las cosas a tiempo, en buen orden, pensando antes de actuar, haciendo para que quede bien la cosa. Sabiduría. No tienes sabiduría, Dios dice que da a cualquiera que pide. Entonces no tienes por qué seguir viviendo sin sabiduría. Dios da sabiduría. Hay capítulos enteros en los proverbios que nos enseñan la necesidad de buscar la inteligencia y la sabiduría. Uno sabe que si hace tal o cual cosa va a ser mejor, pero es más difícil hacerlo así. Así que a los chambonazos. No es sabio, no es sabio. El que ilustra muebles, el que hace un mueble, el que hace una limpieza, el que resuelve un problema de ingeniería, el que hace lavandina. Todos saben que pueden hacerlo de cualquier forma, total, así sale igual. Pero ¿por qué no hacerlo con sabiduría? Gaste un poquito más de tiempo, un poquito más de esfuerzo y hacerlo bien. Hacerlo pensando en cómo va a quedar. Pensando en aquel que viene después. Pensando en las consecuencias si todos trabajan como tú. ¿Cómo será?
sabiduría. Cuando tienes que comprar algo, y porque tengo la plata, la voy a gastar ya, porque eso es lo que algo que estuve queriendo. Y pensar, ¿conviene ahora o esperar algunos meses más? No, pero yo quiero esto. Lo que queremos no es siempre sabio. Hacer las cosas con sabiduría. Quizás tu esposo, tus hijos necesitan algo antes que eso. Es sabio esperar. Sabiduría nos lleva a la prosperidad. No podemos prosperar si no actuamos con sabiduría. Pero sabiduría requiere disciplina de sí mismo. El que es dominado por sus gustos nunca tiene sabiduría. El que se deja dominar por las ganas nunca actúa con sabiduría. El que no piensa en las consecuencias tampoco actúa con sabiduría. Sabiduría es un elemento imprescindible para la prosperidad. Cuarto, fe. Fe, dependencia de Dios, consultas a Dios, esperar en Dios, confiar en el Señor. Este negocio no salió, estuviste orando, entonces quédate tranquilo. Otro negocio salió un poco más caro de lo que pensaba, estuviste esperando en Dios, estuviste confiando en que Dios iba a hacer salir la cosa, adelante, no tenga temor, confía en el Señor. Pero es un riesgo. ¿Qué es lo que no es un riesgo? Es un riesgo tener hijos. Es un riesgo comprar una casa. Es un riesgo salir a la calle. Es un riesgo comer en una casa ajena. Es un riesgo comer en casa. Es un riesgo respirar el aire contaminado. Es un riesgo tomar el agua que viene de la canilla. Pero actúa con fe. El que vive de temores y complejos no puede vivir ampliamente. Vive con fe. Actúa con fe, trabaja con fe, compra con fe. Niegue compras también con fe. La cosa no salió como pensabas, toma la cosa con fe. Aleluya. Seamos un pueblo de fe, de confianza en el Señor, no un pueblo que está renegando cada vez que aumentan los precios y no aumentó el sueldo. Actúa con fe. Dios sabe estirar también las cosas. ¡Qué gran! Gloria a Dios. Seamos un pueblo de fe. Dos elementos más. Uno, es importante integrar una comunidad que progresa. Qué tremendo que es esto. Aquí podría hablar un largo, no lo voy a hacer, pero me apasiona. Ser parte de una comunidad donde todos están esperando en el Señor, donde están creciendo, donde están avanzando, donde están aprendiendo, donde cada día hay un nuevo descubrimiento, donde hay necesidades y hay bendiciones. He afrontado la cosa con fe, con valor, con buen ánimo, con trabajo, con disposición, como una comunidad. Yo pienso que esto, aparte de Dios, es el recurso más grande que tenemos. Yo no sé, pero en estos años me ha dado tanta alegría saber que si tengo un problema, siempre tengo a quién recurrir. Entonces no hace falta que yo sepa todas las cosas. Tengo un problema eléctrico, ya hay algún electricista, amigo de la comunidad, a quien puedo hablar. Construcción, hay amigos. Mecánico, tengo que arreglar un artefacto en casa. Necesito consejos sobre un negocio. La comunidad se va agrandando, progresa. Queridos, este es un recurso que nos viene fenómeno. Aprende a consultar. No haga las cosas al tuntún. No haga las cosas más como chambonazo. Consulta. Eres parte de una comunidad que tiene muchos bienes. Un conjunto de sabiduría, de experiencia que suma miles de meses de experiencia o aún de años, centenares de
años de experiencia, la comunidad se va agrandando y Dios quiere que su pueblo viva en comunidad. Admitimos todos que no hemos llegado hasta donde debemos llegar, pero vamos adelante. De ver cómo Dios está ayudando a uno y guiando a otro y resolviendo un problema acá y allá, porque estamos aprendiendo a consultar los unos con los otros. ¡Qué bueno! Integrar una comunidad que progresa. Dios no quiso que su pueblo prosperara en forma aislada. Él quiso que todo el pueblo de Israel avanzara, que toda la iglesia creciera, que toda la comunidad de los discípulos de Cristo se extendiera, que aumente su caudal de sabiduría, de gracia, de bienes, de conocimiento, de contactos. Todos sabemos que mucho más importante de lo que sabes es a quién conoces. Y sabe que está creciendo el pueblo de Dios. Ya estamos aprendiendo que hay recursos muy amplios para muchas cosas. No para cualquier cosa, no para toda cosa todavía, pero está creciendo, está creciendo. Estamos aprendiendo. Y esta unidad entre el pueblo de Dios, no estoy hablando en un sentido limitado a esta congregación, pero todo el pueblo de Dios que está aprendiendo a amarse simplemente porque es hermano y ayudarse mutuamente, sostener, exhortar. Qué riqueza que es mejor que la mafia, algunos les conté como un grupo en Estados Unidos, en cierto pueblo, estaba tan unido y creciendo tan vertiginosamente, en forma tan dinámica, y tan prosperado, todos tenían casas y autos, y estaba creciendo en todos los sentidos, los hijos bendecidos y prosperados todos, hasta el punto que otros en el pueblo estaban asustados de ellos, y les hablaban de la mafia, como si fuera la mafia, ¿sí? Claro, porque todos trabajaban juntos. En la compañía tenía todos los gremios representados, y así en todo el trabajo, dentro de la ley todo. Pero como no había un afán desmedido, todos trabajaban con buena voluntad, y todos saben que cuando todos trabajan de buena voluntad y honestamente no hay robo, no roban ni horas, ni cosas. Entonces, todo marcha y prospera. Mira, ustedes saben que cualquier compañía, dada la situación de una buena administración, que tenga los trabajadores que trabajan de buena voluntad, todos tienen que prosperar. ¿Por qué? Hay quiebra, porque hay robos, hay deshonestidad. No va a trabajar, dice que está en cama enferma, y cuando ve al médico venir, salta a la cama. Hace poco que come un gran asado. Pero en una comunidad hay fuentes de trabajo, hay relaciones estrechas. Uno dice, pero ¿cuándo va a llegar a los más rezagados? Querido, va a llegar a todos. Yo recuerdo cuando vos y yo y Lito estuvimos hablando, y uno decía, no sé si fuiste vos o Lito que decía, y personas como Héctor, que ya tiene unos cuantos años y ya tiene sus problemas allí y no puede tomar una nueva carrera. ¿Y cómo? Porque los jóvenes le vamos orientando, enseñando a estudiar, a mejorarse y todo eso muy bien, pero cuando uno pasa 40, 45 años de edad no es lo mismo. Y uno como Dios está prosperando, ¿no? No es rico todavía, Está cansado y duerme en las reuniones, pero no importa, está a veces duerme en casa, por eso no llega a la reunión. Pero Dios está prosperando, ¿no? Amén. Vamos adelante. El último elemento que quiero mencionar es problemas. Sin problemas no hay prosperidad. En temor de problemas no vas a prosperar, ¿no? Tienes que dar la bienvenida a los problemas. ¿Por qué son esos problemas los que te van a obligar a encontrar recursos que no sabías que había?
a desarrollar paciencia que no tenías, a actuar con fe que estás recién descubriendo, a resolver con diligencia que te cuesta. Problemas, benditos problemas. ¿Cómo vamos a afrontar las cuentas estimadas? ¿Cómo vamos a levantar la casa cuando no hay fondos? Ay, viene otro chico. Apenas estamos hasta aquí viviendo. ¿Y cómo? Problemas. Hermano, me trató tan mal. Yo no sé cómo hablar con él ahora. Problemas. Acusaciones, sospechas, problemas. Discordia en el trabajo. Problemas. Pero yo veo que los que tienen problemas están creciendo. Veo que están aprendiendo. Veo que tienen más paciencia que el año pasado. Veo que saben agarrar una cosa ahora y ordenarla. Antes no sabían. Los problemas nos enseñan un montón de cosas que la escuela no nos enseña, que papá no nos enseña. Los problemas son buenos maestros, buenos maestros. Pero hay que tomar las cosas con paciencia, pensar bien, reunir los recursos necesarios, hablando con uno, con otro, consultar y seguir adelante. Seguir adelante. Los problemas no son para que nos volvamos atrás. Hay quienes piensan que cada vez que hay un problema, ¿será que Dios no quiere que me meta en eso? Dios no quiere que yo tenga ese trabajo. Y querido, ¿te parece que hay un lugar donde no hay problemas? No. Si dejas ese trabajo, vas a tomar otro donde hay más problemas todavía. Entonces, ¿dónde vas a correr? Uno piensa, con 3 chicos, yo no sé más qué hacer, estoy pensando cómo era solterita y alegre, y ahora viene el cuarto. Problemita. Pero ya veo, de aquí a 10 años vas a ser una mujer sabia, aplomada, ordenada, paciente, amorosa. No digas aplomada porque tiene mucho plomo. Los problemas. Amén. Hemos de ver a Néstor allí abajo de la columna, allí, un hombre que ha tenido muchos problemas en la vida. Por eso está tan callado. Muy bien. Estable. Los problemas traen estabilidad. ¿Cuándo? A pasarlos. Amén. Gloria a Dios. Pues podemos prosperar. Y más diré. Vamos a prosperar más. Aleluya. Oremos.